Son una compleja amalgama de situaciones y de cosas concretas que en el medio rural se acentúan y se agravan ya de per se de todos los problemas de déficits que tienen las personas con discapacidad en el ámbito rural. Ahí podíamos hablar perfectamente, bueno, pues desde una mayor inaccesibilidad en cuestiones de servicios en general, también cuestiones, por ejemplo, en esa falta de recursos también sanitarios en un momento determinado, porque lo que hay que tener en cuenta es que el ámbito rural acrecienta lamentablemente ya, como te digo, los déficits de per se que tienen las personas con discapacidad. Entonces, en un ámbito rural en el cual pues estás más alejado de la zona urbana, pues todos esos déficits en accesibilidad, en brecha digital también, que realiza y que hace que las personas con discapacidad no puedan acceder bien también a cuestiones telemáticas, dentro de lo que es el ámbito rural se acrecienta. Por lo tanto, aquí tenemos esa cuestión de que si ya en la zona urbana las personas con discapacidad todavía tenemos problemas de brecha digital, de falta de accesibilidad, de falta de inclusión educativa, en el ámbito rural todo esto se va sumando con creces. Ese es el problema que hay en el ámbito rural. A ver, las políticas públicas juegan un papel fundamental en aliviar todo esto que hemos comentado antes. Tú piensas que una política pública que tiene que llevar aparejada una gestión pública correcta es fundamental, como te digo, para toda la cuestión de esa brecha digital, esa educación inclusiva que se acrecienta en el medio rural, esa falta de inaccesibilidad en cualquier servicio. Tienen que, desde las políticas públicas, incrementarlas mucho más en el ámbito rural. Por lo tanto, la política pública enfocada en el ámbito rural concretamente tiene que incentivar mucho más de lo que se hace en la zona urbana todas las deficiencias que están palpables hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, decirte una buena política pública aquí en Comunidad Valenciana ha sido la última ley de accesibilidad universal que hemos aprobado a finales del año pasado, en el cual, gracias a la incidencia del CERMI, Comunidad Valenciana, hay un artículo concreto de priorización de inversiones en el ámbito rural para personas con discapacidad. Eso es una buena política pública. Por lo tanto, si tenemos esa política pública determinada, lógicamente, que tiene que estar en una ley, ¿vale? A partir de ahí, lógicamente, hay que desarrollarla. No solamente se puede quedar en las palabras, sino que luego se tiene que desarrollar bien. Pero por lo menos conseguir incentivar para realizar inversiones concretas para mejorar todas las cuestiones dentro del ámbito rural hacia las personas con discapacidad. La Dana lo que nos ha demostrado es que ha sido un espejo brutal de las deficiencias hacia las personas con discapacidad, ¿no? Porque, como decimos aquí, una emergencia climática, una emergencia de cualquier tipo no discrimina. Lo que discrimina son las respuestas que se realizan hacia esa emergencia, es decir, la falta de respuestas inclusivas, ¿no? La Dana ha sido ese reflejo de la diferencia que todavía hay, lamentablemente, entre lo que son las cuestiones de esa falta de accesibilidad, de esa falta de inclusión que se acrecienta dentro del medio rural, donde, por ejemplo, viviendas han sido dañadas totalmente, viviendas donde vivían, valga la redundancia, personas con discapacidad, y esas viviendas que estaban en un inicial en formato accesible han sido destruidas. Luego vemos también que esas viviendas estaban construidas de una forma mala, es decir, estaban construidas en esa accesibilidad en las laderas de un río, las laderas de tal, y esto lo que ha provocado es que aún se acrecentara mucho más esa falta de inaccesibilidad. Por lo tanto, la Dana es un reflejo de una emergencia en la cual no ha habido una respuesta correcta de forma inclusiva hacia las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, pero que dentro del medio rural, aún en pueblos, aún ha sido mucho más agravante, porque si ya de per se había esa falta de accesibilidad, esa falta en todas las cuestiones, como estamos diciendo, de brecha digital, falta de inclusión, este desastre tan grande, este tsunami tan grande que nos ha ocurrido aquí, aún ha acrecentado todo esto mucho más, dando, pues lógicamente, muchos más problemas a las personas con discapacidad que vivían en esa zona más rural, por el tema de la Dana, que los que vivían en la zona urbana.
lógicamente hemos avanzado, hemos ido un poco mejor desde ámbitos, desde sanidad, por ejemplo, es decir, se ha podido conformar y se están conformando políticas también en el ámbito sanitario, donde los centros de salud de las zonas rurales tienen muchos más capacitación, se ha mejorado la accesibilidad, pero por ejemplo hay un dato, el 65% de centros de atención primaria en las zonas urbanas no tienen todavía toda la cuestión de accesibilidad implementada hacia personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, que esto también afecta a personas mayores. Se ha mejorado también en la cuestión de transportes, es decir, ahora la interconexión con autobuses más accesibles desde la zona rural hacia la zona urbana ha mejorado. Lo que pasa que lo que se percibe, y es lo que está ahí latente, es que todavía hay un margen de mejora muy grande en toda esta situación. No podemos olvidarnos también de algo importante, que es la soledad no deseada. En el ámbito rural hay un gran tanto por ciento de personas con discapacidad, en el cual se acrecienta mucho más esa soledad no deseada que en el ámbito urbano. Por lo tanto, también esa cuestión nos lleva a decir que, lógicamente, esa mejora que tiene que realizarse en ese trabajo comunitario, en ese trabajo en red dentro de lo que es la zona urbana, lógicamente, todavía no está resuelto al 100%. A los políticos, a la sociedad en general, habría un mensaje contundente, ¿no? Concretamente, primero a los políticos, es decir, invertir en inclusión en zonas rurales no es un gasto, sino que es realmente algo necesario y es una inversión de mejora, y ya no solo hacia las personas con discapacidad, sino a toda la ciudadanía que vive en esa zona rural. Es cuando hablamos de conformar planes integrales de acción, por ejemplo, a personas con discapacidad en un ámbito autonómico. Todos esos planes de acción integral que se puedan realizar, aquí en Comunidad Valenciana estamos elaborando ya uno, tiene que tener un apartado concreto de un plan de acción en medio rural hacia las personas con discapacidad, porque las características concretas son algo diferentes. Por lo tanto, a esos políticos, a la administración pública, hay que hacerles ver que esa inversión en políticas públicas, esa inversión en inclusión hacia el ámbito rural es fundamental en todos los aspectos, desde el punto de vista de inclusión, desde el punto de vista de erradicar la brecha digital, desde el punto de vista de erradicar o de minimizar la soledad no deseada, desde el punto de vista de la accesibilidad. Es fundamental, no porque una persona con discapacidad, cualquiera, vive o viva en un ámbito rural, es una persona de menor valor. Porque muchas veces desde la propia administración se puede percibir algunas veces como que, bueno, lo focalizo todo mucho más, lo incido mucho más en el ámbito urbano y dejo un poco apartado toda la parte de la zona rural. Entonces eso no es lógico. Por lo tanto, ese es el mensaje que daría a la administración y a la ciudadanía, la concienciación de que si tú vives en una gran ciudad, lo tienes todo a mano, lo tienes, bueno, hay más accesibilidad, es decir, también esa concienciación de que es fundamental que en todo el ámbito rural, todas las cuestiones que tú tienes realmente en una zona urbana, que aún también y se tienen que mejorar mucho más, la ciudadanía también tenga esa concienciación y esa sensibilización de que realmente todo eso tiene que trasladarse de manera equitativa hacia las zonas rurales.